César, ¿está bien ahí? César. No, no se escucha, no escucha. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? Elizabeth, ¿me escuchas? Eli. Sí, pastor, pero es que le chicharrea mucho. Yo creo que a lo mejor en vez de acercarse al micrófono, debiera alejarse del micrófono, porque Marcelo de repente capta con su micrófono y le sale súper bien, pero el estar aquí le suena... Es que Marcelo está muteado ahora, no lo escuchamos. Uno sí, uno sí, uno sí. ¿Me escuchan? Uno sí. Súper bien. Ya, ok. Por eso sí, vamos a tener que usted termina de hablar y se mutea. Y yo tomo la... No, pero César me mutea. César, ¿tú vas a mutear al pastor? Espérame que está ocupado. Muy buenas noches. Dios bendiga la vida de todos de ustedes que hoy nos están siguiendo en esta conversación necesaria. Tenemos en pantalla a Marcelo, nuestro conductor, y también a Elizabeth, profesora de Estado, magíster en Educación, con quien vamos a estar dialogando hoy. Y en los controles, César, y en la parte de soporte técnico, Esteban. Así que tenemos el equipo completo, estamos listos para comenzar. Inmediatamente Marcelo nos va a guiar en esta conversación necesaria. Padre bueno, muchas gracias porque podemos esta noche estar en torno a este tema que nos interesa a muchos y esperamos que especialmente a quienes tienen hijos en edad escolar puedan prestar mucha atención porque vamos a estar hablando de eso esta noche. Señor, guía esta conversación y ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos bendiciendo a todas las personas que desde ya están conectándose a esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas noches.
Quisiéramos agradecer a todos, como siempre, por su presencia. Quisiéramos agradecer a toda nuestra querida comunidad nazarena por su fidelidad a este programa, porque de alguna manera es una oportunidad tecnológicamente de estas nuevas plataformas. Así es que agradecemos profundamente a cada persona que se conecta con nosotros hoy día. Saludamos, ya tenemos 13 personas en conexión. Y bueno, el tema de esta noche tiene que ver fundamentalmente con la educación, ¿no es cierto? Por eso tenemos a nuestra querida hermana, amiga, pastora también, ¿no es cierto? Y profesora ya de tiempo, jefa de la unidad técnico-pedagógica del Colegio Villacero, magíster en educación, así es que con la máxima autoridad técnica y profesional ella nos va a dar su visión, nos va a dar de alguna manera su mirada respecto a lo que queremos conversar hoy día que tiene que ver con educación. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Marcelo, un placer y una bendición estar junto a ustedes en esta conversación necesaria. Agradecida por la invitación y bueno, espero poder colaborar con nuestra comunidad respecto a este tema. Bueno, estuvimos analizando con el equipo técnico y con el equipo editorial, con el pastor, respecto a cuáles eran los temas que nos debían convocar para poder crear este programa. Pasamos ya por temas anteriores que tenían que ver con la salud propiamente tal. Estuvimos con Ángela, con la doctora Ángela, también hermana nuestra. Estuvimos también hablando sobre los problemas psicológicos asociados, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la salud mental en esta situación. La semana pasada estuvimos hablando sobre nutrición, sobre los aspectos físicos. Y uno de los grandes temas que uno ve en las redes sociales, que ve comentando, que también lo vive uno como padre, como madre o como apoderado, tiene que ver con el tema, con el proceso educativo. ¿Cuánto ha afectado a los niños, niñas y adolescentes este proceso en el que estamos, en este contexto de pandemia, lo que estamos sufriendo? Porque como lo decía el psicólogo en su minuto, hay miedo, hay incertidumbre, hemos salido de la rutina, tenemos que entender que en Chile muchos colegios son el espacio de protección más allá del núcleo familiar, ¿no es cierto?, donde los chicos no solamente estudian, no solamente aprenden, sino que también es un espacio de protección donde cuando existen ciertas carencias en el hogar, de alguna manera son suplidas en este espacio académico, gracias al trabajo de los profesores y profesoras, a los propios compañeros, ¿no es cierto?, etcétera. Así es que vamos a hablar un poquito de educación, pero también vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con educación, pero también que tienen que ver con el niño. Cómo los niños, desde el punto de vista emocional, han vivido esto, cómo también los profesores han tenido que enfrentar, ¿no es cierto?, esta situación, desde desarrollar clases tecnológicamente, vamos a hablar un poquito de brecha digital, etcétera. Así es que vamos a partir, Elizabeth, con la primera pregunta. Antes quiero saludar a la gente que está conectada, ya tenemos alrededor de 20 personas, ¿cierto? Quiero saludar a Nubia Roca, que está con nosotros, a Lucía Arias, que siempre está, a Lorena Pérez, Eliana Contreras, gracias hermana Eliana, usted siempre fiel ahí con nosotros, Gerardo Pérez, que también está con nosotros, la hermana Eliana Mora, hay gente que ya nos está escribiendo, nos está saludando. Muchas gracias, porque la verdad es que este espacio lo hacemos para ustedes y por ustedes, para que de alguna manera, ¿no es cierto?, sigamos haciendo iglesia, sigamos comunicándonos, sigamos de alguna manera compartiendo cosas que como personas nos pasan y que es importante poder ir resolviéndolas y conversándolo. ¿Ok? Bueno, vamos a partir con lo primero. Eli, por favor, desde tu perspectiva, vamos a partir bien amplio. Cuéntame, desde tu perspectiva, de tu experiencia, de tu actividad, ¿en qué está la educación hoy día en este contexto? Si pudiéramos hacer una mirada global, general, ¿en qué estamos respecto a la educación con los niños y niñas? Bueno, nosotros, lo que puedo decirte en primera instancia es que nosotros ya en educación veníamos con un temazo desde el año pasado, desde la crisis social, ¿cierto?, del estallido social. Ya teníamos nosotros, desde el estallido social, un tema, un nudo allí, con el tema de los objetivos. Cómo cerrábamos el año escolar, los colegios que se pararon, ¿cierto?, etcétera. Y entonces ya desde el Mineduc en diciembre teníamos que priorizar objetivos. De hecho, el calendario para este año, 2018, venía con un ajuste de días obligatorios de unidad 0, donde teníamos que demostrar
objetivos que habían quedado pendientes el año anterior para poder reajustar. Veníamos recién entrando en este asunto cuando el día 13 nos dicen se para la paralización de las escuelas. ¿Cierto? Las escuelas no podían recibir más niños. Recién las orientaciones del ministerio salían el día 27 de marzo. Las primeras orientaciones del ministerio. Porque en una primera instancia esto fue una declaración de tipos de salud. Entonces nos encontramos en este escenario donde los profesores no estábamos preparados. Ni siquiera el ministerio estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo hoy día. Ok. Esa es una realidad indiscutible. Nadie está preparado para vivir una situación de pandemia que en 100 años no habíamos vivido. Esa es la primera premisa. Segundo, a partir del 27 de marzo, el ministerio da orientaciones generales a los establecimientos, dentro de las cuales está claramente establecido que la evaluación es de tipo formativa. Ah, ok. Es explícita. Eso es importante. Ese dato es importante. Disculpa que te interrumpa. Es súper importante porque uno comenta con algunos apoderados, amigos, uno es apoderado también, y el gran estrés está asociado a lo evaluativo, digamos. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo nos evalúan los resultados? ¿Si vas a pasar de curso o no? Bueno, nos encontramos con el siguiente escenario. Nosotros entra en vigencia el año 2020 el decreto 67, que fusiona el decreto 511 y el decreto 83 de media. En cuanto a la evaluación, teníamos dos decretos distintos para media y para básica, y esos dos se fusionan en uno solo con una nueva dinámica, que es lo que hoy día tenemos un solo decreto evaluativo que se llama decreto 67. En el decreto 67 se clarifica que la evaluación es muy distinto a lo que es la calificación. Ok. ¿Ya? Okay. El proceso se evalúa, pero solo algunas situaciones se califican. Y los mecanismos para calificar los determina cada establecimiento escolar. Okay. ¿Ya? Dentro de la evaluación existen evaluaciones sumativas y evaluaciones formativas. La evaluación formativa tiene un carácter de acompañar los procesos. Puedes tener evaluación formativa de tipo de seguimiento, donde el alumno demuestra lo aprendido, como también evaluación, como por ejemplo, cómo se siente él, a través de preguntas. ¿Qué te pareció el video que subimos? ¿Qué opinas tú de tal tema? ¿Entiendes? Como las percepciones de los alumnos. Porque la evaluación, todo proceso evaluativo tiene un solo fundamento: extraer información. Okay. Yo extraigo información. Eso es evaluar. Extraer información para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo enfrentamos ahí este tema que uno lo escucha harto, que tiene que ver con que a los chicos los están evaluando, pareciera ser que tienen que estudiar, de alguna manera tratan, o pareciera que algunos colegios por lo menos están tratando de, con cierta rigurosidad, evaluar conocimiento adquirido a través de este proceso, digamos, de aprendizaje tecnológico? ¿Eso es así? ¿Está normado? ¿Depende de cada colegio? ¿No corresponde? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El ministerio dentro de sus orientaciones invita a los establecimientos a tomar contacto con los alumnos, a no abandonar a los alumnos en este proceso que estamos enfrentando. Dentro de sus orientaciones, la primera prioridad es ver el estado emocional de los alumnos y sus familias. Y crear un ritmo de aprendizaje. Esa es la visión del ministerio. Para eso, él normó ciertas ayudas tecnológicas, como liberar algunas plataformas, como son la plataforma Classroom, por ejemplo, que se volvió gratuita para los establecimientos en Chile. También algunas plataformas de tipo como el Meet, que también está asequible para poder trabajar. Recomienda el uso de los WhatsApp para con los apoderados, todo en función de llevar este sistema de acompañamiento, de tener conexión con los alumnos. Perfecto. Luego, cada establecimiento toma la información que tiene o toma su realidad y se hace cargo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, alinearlos en un proceso que tiene que ser, entre comillas, normado, desde el concepto de aprendizaje que yo tengo como escuela. Considerando que el currículum nuestro no está conformado solo por objetivos de tipo de conocimiento. Nuestro currículum está conformado por objetivos de conocimiento, habilidades y actitudes. Por lo tanto, cuando yo miro a estos tres
componentes del currículum, yo me doy cuenta que hay muchas cosas a las cuales yo puedo enfocarme en esta área, en este tiempo. Por ejemplo, enfocarme más a las habilidades que enfocarme a los conocimientos o enfocarme más a las actitudes. Y para eso yo como docente debo conocer este currículum. Primera cosa. Por lo tanto, una de las orientaciones principales es la priorización de objetivos. Recién la priorización de objetivos obtuvimos la primera bajada de cómo iba a priorizar el ministerio el 21 de abril, a través de un Zoom que hace el senador, uno de los senadores de la Comisión de Educación, con los especialistas de la UCE, que es la unidad de currículum escolar. Y la bajada oficial a los correos de los jefes técnicos, los directivos de la escuela, se produce recién a partir del 15 de mayo, por ahí, viene la bajada oficial de las priorizaciones. En este minuto, Marcelo, ya están calendarizadas todas las priorizaciones por asignaturas en conferencias que los días miércoles y los días lunes y miércoles creo que está dando la unidad de currículum escolar para los profesores a través de su plataforma de conferencias del CPIP. O sea, el ministerio recién está explicando por qué priorizó de una manera algunos objetivos. Entonces, estos objetivos se consideraron el 100% de los objetivos de cada subsector, porque cada asignatura tiene una cantidad de objetivos, de habilidades y de actitudes que hacer en un determinado año, que en las asignaturas se llaman también espirales. Hay muchos objetivos que se trabajan en primero, luego se trabajan en segundo, en tercero, en cuarto y así sucesivamente se produce la espiral de progresión que le llamamos nosotros. No todos los objetivos de un año son progresivos, pero sí algunos son progresivos. Por lo tanto, el ministerio determinó que iba a hacer una priorización de lo que se llaman objetivos imprescindibles, objetivos significativos y objetivos que se podían articular. Y determinó también que habían objetivos que no iba a priorizar para el año 2020 y 2021. Okay. Si tú me preguntas, eso salió el 19 de mayo. Pero ¿qué pasó entonces entre marzo, abril y mayo? Todos esos objetivos puede haber pasado que un profesor no hizo una priorización y está tomando hoy día, le mandó muchas guías a un... Me están llamando a Australia. Me mandó muchas guías a un alumno de un objetivo que hoy día el ministerio no considera como imprescindible o no considera como significativo. Perfecto. Y el profesor no se equivocó, porque lo que él hizo fue en función a esto que te digo, no estábamos preparados todavía. Correcto. Nadie podía estar preparado. El ministerio tampoco se equivocó. No sabíamos que iba a venir una pandemia. Claro. No tenía por qué la UCE haber planificado, priorizado, objetivo, hacer un currículum nuevo. Estamos en los tiempos que se adecua, todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, en este ensayo y error, yo valoro inmensamente la capacidad inventiva de los profesores. Correcto. Porque ellos perfectamente, porque no existen leyes legales, pudieron haber dicho, no, yo no hago nada. Y estaban en todo su derecho. Porque incluso hay una ley que avala esa situación, que en caso de catástrofe, situación puntual, los profesores no deben presentarse al establecimiento. Perfecto. Y existe esa ley. Sin embargo, yo lo que he visto en la plataforma es un tremendo trabajo de docente, es una tremenda entrega. He visto colegas que están abriéndose canales en YouTube, canales en Facebook, he visto colegas trabajando hasta en TikTok, porque dependiendo del tipo de niño que tú trabajes, tú sabes que encuentras a los niños entre 9 y 12 años los vas a encontrar en TikTok, después a los de 13, 14 y 15 los vas a encontrar en Instagram, ya no los vas a encontrar en Facebook, y a quienes encuentran en Facebook van a encontrarnos a nosotros. Nosotros somos más de la plataforma Facebook. Entonces, en realidad, esa capacidad que han tenido los profesores ha sido, pero tremenda. Oye, Elizabeth, mira, sí, la verdad es que hay harto que conversar ahí respecto a los profesores, porque según lo que uno ha visto también, los profesores igual sufren lo de la brecha digital. Los profesores también de alguna manera, ¿no es cierto?, no estaban preparados, porque hacer clase por internet, ¿no es cierto?, en definitiva, no es tan simple como se cree, no es llegar y conectarse, hay que aprender a utilizar plataformas, etcétera. Te quiero preguntar, mira, antes de pasar a la otra pregunta, quiero saludar a las personas que se han ido conectando. Quiero saludar a
una hermana, bueno, la madre de un gran amigo, de un gran hermano, es la hermana Margot Cid, que está conectada, que todos los viernes se conecta. Quiero darle un gran saludo a ella, a su familia, muchas gracias por la conexión. Alejandro Esteban González, Luz Eliana, Miguel Ortiz, Luis Zambrano, María Luisa Durán, ¿me suena ella? ¿Ah? ¿La Sí, conozco? sí, te ¿Ah? suena. A mí me suena, me suena Sí. también. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando. La verdad es que es muy enriquecedor de alguna manera sentir el apoyo de la comunidad y también que están interesados en compartir este tipo de información. Vamos a ir a una pregunta que tiene que ver con ciertas cosas más concretas. Por ejemplo, Eli, ¿cuál crees tú que han sido las mayores dificultades en la que nos enfrentamos para poder llevar a cabo este proceso educativo? Porque de alguna manera vamos a relevar algunos objetivos asociados, ¿no es cierto?, a las habilidades, al conocimiento, ¿no es cierto?, a las actitudes. Es una cuestión que tú ya la estás aclarando, ¿no es cierto?, que ya el tema conocimiento pareciera ser que no es tan relevante. Vamos a ir potenciando desde el punto de vista del proceso del aprendizaje más lo relacionado a la habilidad, más relacionado, ¿no es cierto?, a las actitudes, que me parece súper bien. En ese contexto, en el contexto de la educación chilena, con los niños con los que tú trabajas, que algunos me imagino que tienen cierta vulnerabilidad, etcétera, ¿cuál crees tú, en términos generales, han sido las mayores dificultades que nos hemos ido encontrando en este proceso? La falta de tecnología, la falta de claridad, la falta de una metodología para enfrentarse a una situación de pandemia como esta. Como tú bien lo dices, no estábamos preparados. En ese contexto, no estar preparado, ¿cuáles han sido, crees tú, las mayores dificultades, Elizabeth, por favor? Bueno, yo creo que todo lo que nombraste tú y más. Yo creo Ajá. que una de las situaciones puntuales, o sea, si partimos en orden, si podemos ordenar o priorizar algunas cosas, Uh-huh. darnos cuenta que existe una brecha digital tremenda entre nosotros los docentes. Existen herramientas que se han tratado de instalar, no sé, pues cursos online que se llamaban, me parece, hasta este año, que tiene que ver con los recursos digitales, que hay acceso para hacerlo, pero sin embargo no era necesario. Hoy día yo creo que cada uno de nosotros nos hemos tenido que inventar para poder ingresar y hacer ese tipo de incursión. Okay. Por otro lado, la brecha significativa en el tema del acceso al Internet, que es distinto a tener un celular con bolsas y minutos. Correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos Internet y a lo mejor tú y yo tenemos un celular con una capacidad interesante de Internet y a lo mejor un plan pagado de sobre los 20.000 pesos que tiene Internet ilimitado. Puede ser. Ajá. Tú y yo. Pero si nosotros vemos el celular de nuestro hijo, a lo mejor la cantidad de gigas que nosotros le tenemos permitido es menor. Y eso es una realidad, y es una realidad nuestra, donde somos profesionales, que trabajamos, etc. Pero ¿será la realidad de todos los establecimientos? Entonces, el primer tema es ese. Nos encontramos, dentro de los establecimientos, yo digo particulares y particulares privados, particulares subvencionados o municipales. Los pagados, lo que tú quieras. Siempre te vas a encontrar con una diferenciación de eso, que tiene que ver con el uso del Internet. Mira, Elizabeth, me gustaría compartirte, mira, estuvimos analizando con el equipo algunas informaciones que hay. Director, si me puedes conectar, por favor, con la tercera lámina. Con la tercera lámina, si me la puedes tirar al aire, César, por favor, que tiene que ver justamente un estudio que hizo Educación 2020, y hay algunos datos que me gustaría conversar contigo y plantearte los que aparecen acá en el sistema. No sé si los tenemos ya en pantalla, César. Ahí están. Mira, en la tercera lámina, por ejemplo, dice acá, si vamos arriba, hay preguntas de los profesores. Mira, dice, estamos conectados con el aprendizaje a distancia, dice, herramientas del establecimiento para sostener la enseñanza a distancia. El 41% de los docentes declara la necesidad, ¿no es cierto?, de competencias para el uso de los dispositivos digitales. Es decir, tú estás señalando lo mismo que señala esta encuesta. Es decir, que hay un porcentaje, casi la mitad de los profes señalan la necesidad de aquellos elementos asociados a la competencia en los dispositivos. El 81% de los directivos indican estar de acuerdo con implementar medidas extraordinarias para seguir educando a distancia en este contexto.
Me parece que se conecta absolutamente con lo que tú dices. Aquí hay tablas, indicadores también que hablan sobre, por ejemplo, que me parece interesante captar, ¿no? Respecto a las necesidades que hay sobre el tema de la tecnología. Entonces, por ejemplo, en términos de recursos, mira, dice, de algunas listas de las cosas que se necesitan. Dice, en términos de competencias digitales, es importante manejar el computador, hay un problema asociado al computador, a la internet, como tú misma dices, ¿no es cierto?, a la conectividad, a cada uno de los elementos y herramientas que permiten que el profesor pueda desarrollarse. Es decir, primero nos enfrentamos a una pandemia, nadie estaba preparado, pero aparte de eso, como equipo técnico y profesional, también ya había una necesidad previa, ¿no es cierto?, en términos del uso tecnológico. Pero me da la impresión que no es culpa de los profes, parece que hay un sistema educativo que no ha sido, de alguna manera, lo suficientemente eficiente, tal vez, o diligente para poder preparar a los profesores en este contexto, porque de alguna manera creemos que la pandemia nos está enseñando cosas respecto a la educación, es decir, hay falta de requerimientos técnicos, pero ¿qué vamos a hacer para adelante? Porque de alguna manera esta cosa cambió y parece que no vamos a volver a clases normalmente ahora. Entonces, por favor, Elizabeth, cuéntanos cuál es tu mirada respecto de que si estamos realmente en un proceso de aprendizaje a distancia, es un mito, ¿cuál es la realidad de los profes hoy día? Primero nosotros no podemos hablar de educación a distancia, ni tampoco podemos, porque la educación a distancia tiene sus principios y está normada. O sea, existen muchas plataformas de educación a distancia, como Canvas, Moodle, ¿cierto? Que son plataformas hechas y creadas para hacer educación a distancia. Nosotros lo que podemos tener es un aprendizaje remoto, donde va a depender del colegio y en el caso de los municipales, de su administrador. Nosotros, como por ejemplo, como DAEN, o sea, el DAEN de nuestra comuna es un DAEN que es bastante innovador, digámoslo así. Tenemos una plataforma de gestión que se compró el año pasado, que se llama LIRMI, y esa plataforma permite tener dentro, cada cuenta profesor tiene su espacio para planificar, tiene un espacio para comunicarse con los apoderados y tiene un espacio que se llama aula virtual. Perfecto. Los apoderados, por un lado, tienen una aplicación que se descarga a su celular y que se llama LIRMI Apoderados o LIRMI Familia, donde los apoderados pueden recibir comunicaciones directas de los profesores a esa aplicación, sin costo. Ok. Porque es una aplicación gratuita. LIRMI Familia. Y la descargan como la app y la usan. Por otro lado, los estudiantes tienen acceso a lo que nosotros llamamos aula virtual. ¿Qué es lo que hace el aula virtual? El aula virtual le permite al profesor dejar una guía, el alumno puede descargarla, puede resolverla y puede subir la evidencia de haber hecho eso. Y es allí donde nos encontramos con la primera situación. Está la guía, el profesor envía la comunicación, pero no hay participación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se producen dos cosas importantes. Una es el acceso al Internet. Y otra, una vez que tengo el acceso y tengo la guía descargada en el computador, ¿tengo impresora o no tengo impresora para imprimirla? ¿Tengo escáner para poder subirla? ¿Se va entendiendo? Sí, absolutamente. Entonces son situaciones que están y que hay que preverlas. ¿Cómo se soluciona a partir de estas realidades que nosotros hemos encontrado? Hemos gestionado en la impresión de las guías y la entrega de las guías en un determinado tiempo, cumpliendo los protocolos que establece el Ministerio. Perfecto. Dentro de nuestra perspectiva, para alcanzar a aquellos alumnos que no tienen Internet. También existen capacitaciones que los profesores pueden acceder y tener cursos, pero eso implica un tiempo que dentro de un año normal no existe. Ok. Porque si tú me preguntas a mí, y yo veo la agenda de mis colegas, ellos, en el caso de la escuela nuestra, que tiene una cantidad de alumnos, si un profesor hace una prueba de 3 hojas, y él le hace a 3 cursos, pensando solo en un nivel, multiplica eso por 100. Correcto. Son 300 hojas que debe revisar. Correcto. Si el profesor, un profesor no tiene solo 3 cursos. Hay profesores que tienen hasta 6 cursos en el colegio. Correcto. Cada curso de 35 alumnos.
multiplícalo por la cantidad de hojas y eso es lo que un profesor se lleva para su casa, porque tú en la aula no puedes revisar pruebas. Sí, por supuesto. Ningún profesor revisaría pruebas dentro del aula. O debiera revisar pruebas dentro del aula porque el aula, se le llama así, la gestión de aula debe ser para clases. Yo frente al alumno, donde tengo que tener un tiempo de inicio, desarrollo y cierre. Claro. Y la prueba y la revisión de pruebas por lo general se hace fuera del aula. Entonces, si te das cuenta, el profesor trabaja una carga horaria de 38, 39 horas de clase, 44 horas de clase. El máximo que puede tener un profesor de aula presencial si tiene 44 horas son 38. Si un profesor tiene 30 horas de clase, trabaja frente a alumnos 26. Y 4 horas para consejo de profesores, reunión de apoderados y revisión y planificación de sus clases. Si yo te digo, esas 4 horas se hacen nada. Absolutamente. Oye, Elizabeth, bueno, yo la verdad es que igual veo que a veces se carga, parece que la cara visible del establecimiento educacional por una parte y además del sistema educativo siempre es como el profe. Siempre el profe tiene, los apoderados hablan con el profe o con la profe, ¿no es cierto? La verdad es que, y hemos visto que y yo en esto quiero destacar a los profesores porque la verdad es que yo también he hecho clase, también he trabajado en el ámbito académico y la verdad es que la recarga de trabajo es tremenda. O sea, yo trabajé con cabros grandes en la universidad, que no es lo mismo, y hay un doble desgaste en el mundo académico. Y la verdad es que me gustaría a mí que los papás, las mamás, los apoderados que nos escuchan entiendan que hay una presión importante, que hay una situación que nos afecta a todos y los profesores se están llevando una carga no menor de poder, por una parte, tratar de, ¿no es cierto?, entregar los conocimientos a los alumnos, ¿no es cierto?, y de alguna manera más pelear, luchar porque los recursos tecnológicos que puedan ocupar realmente sirvan y los chicos puedan de alguna manera, ¿no es cierto?, ir aprendiendo o por lo menos tratar de desarrollar un proceso académico que les permitan desarrollar, si no conocimientos propiamente tal, ciertas habilidades o ciertas actitudes. Así es que yo quiero agradecerle a los profes en nombre tuyo, Elizabeth, por todo este tremendo trabajo y también a los jefes de UTP porque hay un gran desafío, porque, mira, para los que, no sé, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa, no es lo mismo trabajar en contabilidad o en la administración que trabajar con personas, pero no solo con personas, sino que con personas que están creciendo, que se están desarrollando, y creo que hay una responsabilidad que es académica, pero que también es social, que es moral, que es ética, y eso es súper importante. Yo, la verdad es que le pediría a los papás y a las mamás que nos están viendo hoy día, que pongan acento más en eso, más en las habilidades, más en las actitudes, más en lo que de alguna manera tiene que ver con este espacio de acompañamiento y de conexión con el profe que necesariamente con lo estrictamente académico y técnico. Así es que agradecemos a los profesores. Ahora, Eli, te quiero preguntar, mira, antes de pasar a la pregunta, agradecer a quienes nos han ido escribiendo. Te mandan saludos también, Eli, por si acaso. Patricia Hinojosa, Matamala, te manda muchos cariños. Súper buena la conversa, dice la Pati, gracias. María Luisa Burán escribiendo, la fan número 1. Elizabeth Pereira también manda un saludo. Pilar Riquelme, que son personas que se han conectado con nosotros bastante seguido. El Tota Luis Jara, hace tiempo que no sabía Tota. Gracias, Tota, por estar conectado con nosotros. Rubén Estrada, Movie Dancehall, muchas gracias. Luis Zambrano, Miguel Ortiz, etcétera. Agradecemos a la comunidad que nos sigue, a nuestros hermanos y hermanas, pero también vemos que se han conectado personas que no son parte propia de nuestra comunidad de iglesia, así que estamos también contentos por eso, porque somos capaces de llegar a otras personas y un poco la idea que tenemos. Elizabeth, vámonos a los niños ahora. Hemos hablado un poquitito, ¿no es cierto?, del ministerio, hemos hablado un poquito de lo poco preparada que está la institucionalidad pública, ¿no es cierto?, del mundo educacional en Chile para enfrentar esto. Hemos hablado del tremendo trabajo que están desarrollando los profes con tanto sacrificio. Hemos hablado de la brecha digital también en que están los profesores. Vemos que hay profesores que están a punto de jubilar por edad, 60 años, y tienen que educar a chicos de 12, 14, 10,
ahí también hay una brecha generacional que a veces choca un poquitito, sobre todo cuando tratamos de establecer procesos de enseñanza a través de plataformas digitales. Es un tema, digamos, pero yo creo que me gustaría que nos pudierais contar, Eli, el punto de vista de los niños, sobre los alumnos en general. ¿Cómo crees tú que están los chiquillos? ¿Cómo les afecta esto? Pensando en que a los chicos los sacamos de esta rutina. El psicólogo la clase pasada, antepasada, nos decía que uno de los grandes problemas de esta pandemia o de una pandemia, una crisis, tiene que ver con que sacamos a las personas de la rutina. Cuando sacamos a las personas de la rutina, me imagino los niños también, claro, todos los niños dicen, qué rico, no vamos a clase, pero a las 2 semanas ya están desesperados, echan de menos a sus amigos, echan de menos a sus profes, como yo decía en la introducción. De alguna manera el colegio se transforma en un espacio de protección en el cual el niño pasa largas horas y no solamente aprende, sino que convive. Entonces, cuéntame, Eli, tú que eres la jefa de UTP, que tenés relación constante y diaria con los profes, me imagino también ahí, estáis viendo cómo, o estás viendo cómo están los niños. ¿Qué le está pasando a los chiquillos en este proceso? ¿Qué crees tú que le está pasando a los niños con esto de no ir al colegio, de no ver a sus compañeros, de no compartir con sus profes, de no saludar al tío, al auxiliar, etcétera? Cuéntame un poquitito tu mirada, por favor. Mira, yo creo que, bueno, yo creo que primero quiero precisar una situación. Yo creo que a pesar de que no estamos preparados, el ministerio, la agencia, la superintendencia, todos están haciendo hartas esfuerzos para comunicarse y bajar la intensidad. Yo creo que en la parte de los alumnos hay tres grandes grupos, si pudiéramos diferenciar. Aquellos alumnos que necesariamente por rutina ellos necesitan estar haciendo cosas y por lo tanto van a ir a la plataforma, van a buscar las guías, van a estudiar por sí solos. ¿Ya? Eso existe, ese grupo que va a entrar. Pero también está el otro grupo que simplemente no tiene acceso a Internet. No tiene acceso a Internet. Y también tenés el grupo, el que no quiere simplemente participar de este proceso educativo. ¿Ya? Esa es una primera instancia. Correcto. Ese grupo es un grupo que hay que considerar y hay que estar monitoreando. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Puede deberse a varios factores, incluso el psicológico. ¿Cierto? Además que nosotros tenemos que entender de que todas las familias son distintas. Correcto. Y en ese contexto de familiar nos podemos estar encontrando con que puede haber incluso en algunos hogares contextos de violencia. Entonces, por ejemplo, hay papás que sí les van a estar exigiendo, sí van a estar colocando presión al alumno y el alumno no va a querer y se van a provocar conflictos. Entonces, ese tipo de situaciones es la que yo creo que hay que prever cuando se hace un seguimiento. Las recomendaciones o las sugerencias para nosotros siempre tratar de que los profesores jefes estén tratando de comunicarse con sus alumnos, ya sea que tengan un WhatsApp activo, ya sea que llamen por teléfono a sus alumnos para saber cómo están. Y en lo posible se está solicitando, y algunos profesores así lo han hecho, es tener una conexión de tipo plataforma por Zoom o por Meet, qué sé yo, que permite ver al alumno. Ok. ¿Ya? Otra situación que hemos previsto, por ejemplo, en el caso nuestro como escuela, y yo sé que a nivel comunal en eso ha sido súper proactivo HPV, que es una herramienta de habilidades para la vida, un grupo que tiene la municipalidad, y es hacer concursos utilizando una plataforma donde los niños tienen acceso, que es el TikTok. Y hemos recibido muchos TikTok de nuestros alumnos mostrando distintas formas entre cómo cuidarse, cómo prevenir, etcétera. Y hemos creado también a través de la plataforma Facebook, tenemos a los papás, instancias de concurso, por ejemplo, pinta tu ventana, manda un saludo, etcétera, para que conectarlo a los niños desde su emocionalidad y desde la parte psicológica. También hemos trabajado con el equipo multipsicosocial que existe en los establecimientos. Yo no puedo decirte si en otras comunas sucede lo mismo, pero acá en la comuna de Hualpén tenemos, en cada colegio tenemos psicólogos, fonoaudiólogos, hasta terapeutas como personal del colegio. Por lo tanto, ellos han hecho videos respecto a respiración, trabajo con el tema del estrés, que puede provocarse porque es lógico, cambia la rutina,
Tenemos monitores que han trabajado educación física, por ejemplo, han trabajado desde psicomotricidad, pero también han trabajado el tema de ejercicio y juego. Ahora bien vamos a tener un tema de cápsulas. Sé que en algunos colegios han hecho hasta un matinal. Entonces yo creo que en cierta forma todos los esfuerzos que estamos haciendo es para cubrir este sentido que tiene que ver con la emocionalidad y la salud mental de nuestra población, que son los niños. Okay. Que es súper importante considerar. De hecho, yo creo que uno de los errores que se cometieron en el año 2010, post-terremoto, fue la poca intervención, lo poco que se invirtió en salud mental. Okay. Yo creo que lo postraumático, digamos. Lo postraumático no se trabajó adecuadamente y eso provocó situaciones que después de 15 años las volvimos a ver. No sé si se acuerdan que para el terremoto hubo saqueos. ¿Qué edad tenían los niños en esa época que estaban 7 años? Cuando vimos la gran crisis social ahora en octubre, ¿de qué edad eran los niños? Los jóvenes que participaron. Entre 19, 20 años, 17 años, eran los que más participaron en el tema de saqueo. ¿Qué edad tenían en el terremoto? ¿Se dan cuenta? Pero ellos normalizaron. Sí, porque esa situación se normalizó. Y fueron niños que vieron que fue normalizado. Entonces, hoy día, cuando se produce una crisis social, repiten una conducta que para ellos fue normal. Entonces, yo creo que hoy día hay que invertir en salud mental. Yo creo que los equipos psicosociales cumplen un tremendo labor, agradecida completamente por lo que está trabajando, lo que nos aportan en el establecimiento estos profesionales para el trabajo en educación. Yo creo que hoy día, si podemos valorar justamente el trabajo colaborativo entre profesionales, como son los profesores, docentes en educación y los asistentes no profesionales y profesionales que están en los establecimientos. Porque te digo que los paradocentes, los auxiliares han cumplido un rol importantísimo en las escuelas para el tema de la entrega de textos escolares y la entrega de canastas UNAEP. Yo creo que no se pudo haber realizado si los integrantes no profesionales y profesionales de los establecimientos no hubieran estado trabajando. Mira, Eli, queremos agradecer entonces y felicitamos también a los equipos no académicos propiamente tal, ¿no es cierto?, pero que son parte importante en el complemento, porque igual tenemos que entender que la educación es un proceso más allá de lo estrictamente de aula, digamos, o lo estrictamente del punto de vista del conocimiento. Correcto. Lo otro que también yo creo que esto nos ha llevado a analizar, Eli, no sé si compartes conmigo la visión de que la educación o el proceso educativo, el proceso del aprendizaje tiene que ver con comunidad, con la comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa hablamos, ¿no es cierto?, de los directivos del colegio. Hablamos desde el sostenedor para abajo, ¿no es cierto?, correcto, de los directivos del colegio, los jefes de UTP, los auxiliares, los profesores, los alumnos y también los apoderados. Y en esto yo me gustaría que tú nos pudierais hacer un punto, porque siento yo que desgraciadamente cuando hablamos de educación, los papás, las mamás, etcétera, no hemos desligado de este proceso más participativo. Yo veo mucho y lo vi también en colegio. De hecho, mis hijos estuvieron en un colegio cristiano y me daba como cierta preocupación ver que a las reuniones de apoderados no iba ni la mitad de los apoderados, entendiendo que sí estamos cansados, sí estábamos, ¿no es cierto?, en la pega y la reunión a las 6:30 de la tarde era justo después de la pega, etcétera. Pero tú también te das cuenta ahí cómo a veces los padres, y en esto también es importante asumir la responsabilidad en este proceso, de que no es ir a dejar al niño y meterlo, ¿no es cierto?, la puerta para adentro, y lo que pasa con el niño dentro del colegio ya es responsabilidad del colegio, del profe, y no de nosotros. Entonces, creo que también esta pandemia, esta crisis social nos ha llevado a analizar también cuáles son los roles nuestros como familia. Mira, te quiero, César, si me puedes, por favor, director, tirar en pantalla la lámina. Dime. Mira, antes que se tires la lámina, yo creo que ese es un factor interesante porque tiene que ver con el concepto de educación que cada uno de nosotros tenemos. Exacto. Y la importancia que le damos a la educación. Considerando que la educación es algo que se produce todos los días y en todo momento. La educación formal es la que se da en los establecimientos. Correcto.
pero nosotros educamos con el solo modelaje en nuestro hogar, Ujú. desde la forma en que hablamos, porque ese vendría siendo el hábito inicial de un estudiante. Ujú. Entonces, cómo hablan sus papás o cómo lo que sus papás les pueden dar en el medio ambiente es su primer hábitus Ujú. o el corazón que yo tengo para con qué trabajar. Ahora, Correcto. cuando yo como familia, la educación para mí no es importante, yo le estoy transmitiendo ese mensaje a los niños. Ujú. Y ese mensaje obviamente le crea barreras al estudiante. Por Sin supuesto. embargo, si yo veo como que todo lo que él aprende en el establecimiento es importante y yo me conecto con el profesor y me conecto con los aprendizajes de mi hijo, entonces el niño va a decir, pucha, esta es una tremenda herramienta para mí. Lo Ujú. que a mí me gustaría es que los estudiantes y apoderados entendieran que nosotros los profesores o nosotros la escuela estamos para darle la mayor cantidad de habilidades y potencialidades de los estudiantes. Nosotros creemos que nuestros alumnos pueden ser lo que ellos quieran ser, Ujú. pero ese querer ser lo que implica un compromiso, un trabajo de por medio. Correcto. Hay una experiencia súper interesante de Sumatra Mitra, no sé si lo ubicas, que es un investigador Ujú. hindú. Sí. Ujú. Y él hizo una investigación acerca del aprendizaje de las TIC en India Ajá. y lo hizo a través del inglés. Explícanos qué son las TICs, para los que nos están escuchando y no saben lo que Las son las TICs. tecnologías de información y la comunicación, que es el uso Perfecto. de Internet, el uso del Perfecto. Internet. Y colocó un computador, una pantalla de computador solamente con un teclado y un mouse en una ciudad, lo más aislado de educación, sin escuelas de por medio, sin nada. A los 3 meses, esos alumnos sabían inglés. Ujú. El Correcto. profesor que estaba al otro lado no entendía a los alumnos. Ujú. Pero los niños, al otro lado, decían que ellos entendían a la otra persona y se habían tenido que esforzar para poder comunicarse con ella porque la pobrecita no los entendía. Entonces, ¿qué se comprueba con eso? Que el aprendizaje no es del que enseña, sino del que quiere aprender. Exactamente. Entonces, cuando logramos instalar esa idea de educación en la vida de una persona, entonces aparece lo que nosotros conocemos el concepto de resiliencia. Ujú. En las situaciones más difíciles yo saco algo positivo. Y eso es Correcto. por el concepto que yo pueda tener de aprendizaje. Ujú. Entonces, cuando nosotros logramos instalar eso, vamos a tener resultados interesantes o vamos a tener, no sé, pues vamos a despegar de los resultados que tenemos en Chile, Ujú. ¿cierto? Que si bien son los mejores de Latinoamérica, están muy lejos de los países europeos, ¿cierto? Sí. Nosotros estamos como en la mitad, pero en términos generales, eso es por el concepto de aprendizaje. Nosotros todavía los papás están con el antiguo paradigma de que el responsable del aprendizaje es el profesor. Ujú. Y cuando en realidad el responsable del aprendizaje es el alumno que quiere aprender. Y por lo Correcto. tanto, cuando yo logro esa motivación, es automático, la motivación es intrínseca. Ujú. Entonces el alumno va a aprender porque quiere hacerlo y no extrínseco porque tú como papá o yo como mamá o la profesora como profesora estamos motivando que él quiera aprender. Sí, oye, Entonces, ese documental que tú haces, bueno, existe un documental respecto a lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto?, en la India, sí, y como tú bien dices, sería bueno que lo buscaran en internet porque es muy interesante el fenómeno, porque es un fenómeno, ¿no es cierto?, académico, pero también un fenómeno sociológico interesante. Además que la India lo hacen en lugares muy pobres, en que los niños, ¿no es cierto?, se transforman en protagonistas de este proceso de aprendizaje. Los invito a que lo busquen en internet, después bueno, pueden revisar el video nuevamente acá para que lo busquen porque es muy interesante. Mira, para complementar la información, quiero que César, por favor, el director nos pueda proyectar en pantalla la lámina número 2 que habla sobre algunos aspectos emocionales, que era lo que tú hacías referencia. Tengo unos datos ahí súper interesantes de este estudio. Y en esta parte del estudio habla sobre un poco de las emociones. Dice, ¿con qué emociones estamos conectados? Análisis sobre emociones y apoyo emocional en este contexto de pandemia. Y dice, por ejemplo, algunas emociones negativas que son considerablemente más reportadas por los niños y niñas y jóvenes. Ahí está, se lo voy a dejar unos minutitos en pantalla para que después, si lo quieren revisar, ¿no es cierto?, en el video lo pueden hacer. Por ejemplo,
los profes, los papás, ¿con qué nos enfrentamos en algunos casos? Cuando tú hacías alusión a que habían familias que eran bastante bien constituidas en términos de decir que tienen recursos tecnológicos, que están ahí, ¿no es cierto?, encima de los niños, preocupados, pero hay otras familias que son bastante, que tienen mayores problemas, porque si tenemos una familia con vulneraciones sociales, donde hay violencia, alcoholismo, drogadicción, o donde simplemente hay familias que son, ¿no es cierto?, monoparentales, donde está una pura abuelita, ¿no es cierto?, cuidadora, eh, es, es complejo. Por ejemplo, algunas de las situaciones que dicen los niños. Literalmente no hago nada productivo y me estreso conmigo mismo por ser incompetente y no hacer las guías que me mandan. Básicamente siento odio hacia mí mismo, pero feliz porque de a poco empiezo a hacer las cosas bien. Un chico de 16 años. Otro dato, por ejemplo, el 55% de las y los apoderados que fueron encuestados en este instrumento declara que le ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos, es decir, de alguna manera también, ¿no es cierto?, esa carga se la llevan los profes, porque obvio, donde los niños no están siendo protegidos o donde no están siendo bien acompañados en este proceso, ¿dónde decae, ¿no es cierto?, esta necesidad del niño? Por supuesto, en los profesores y en el ámbito académico. Algunos niños manifiestan, por ejemplo, algunos estudiantes eh, manifiestan, por ejemplo, estar asustados porque puedo quedar repitiendo, porque a veces no entiendo la materia, etcétera. Entonces, creo que esta encuesta conecta también con lo que tú dices, Elizabeth, de que, claro, cuando uno habla de aprendizaje a distancia o habla de tecnología, ¿no es cierto?, como desde esta realidad paralela, hay muchas realidades que son bastante complejas y que le están pasando a nuestros niños porque simplemente no hay internet en la casa. Simplemente los papás el celular En apenas lo intensidad. ocupan para llamar. Entonces la verdad es que yo quiero invitar a los hermanos de la iglesia, quienes nos están escuchando, a que sepan también que hay realidades distintas a las nuestras. A lo mejor usted está en su casa hoy día calentita, ¿no es cierto?, con la estufa y está viendo por internet este programa, tiene acceso a Facebook, ¿no es cierto? Usted ve en YouTube a nuestro pastor, usted puede ver los cultos los domingos, etcétera. Pero hay otras familias que no tienen esa realidad. Y creo que esta pandemia también, y por eso que era importante para nosotros hablar de educación, Elizabeth, porque esta pandemia también nos lleva a mostrarnos cómo hemos ido desarrollándonos como sociedad. Ha sido una sociedad bastante desigual, bastante inequitativa. Hay Muy muchas diferencias entre lo que le pasa, entre lo que tiene en términos de recursos el colegio particular, ¿no es cierto?, del barrio alto, respecto a lo que le pasa a la escuelita básica de un barrio popular. Entonces, creo también que es muy importante que los hermanos que hoy día están escuchándonos y viéndonos sepan que aparte de la realidad en la que estamos hoy día nosotros conectados, hay realidades bastante duras. Y la educación, la salud y la vivienda son estas grandes áreas donde se resiente esta diferencia social y que afecta mucho a nuestros niños. Y por eso yo te digo, Elizabeth, reconozco el tremendo trabajo de los profes, porque los profes no solamente tienen que enseñar, no solamente tienen que educar, sino que además tienen que llevarse muchas veces esta mochila de la gran complejidad social y de vulneración que tienen los niños. Así es que, ojo con eso, les voy a dejar las estadísticas ahí, digamos, en pantalla para que un ratito más las puedan recibir. Ahora, yo creo que es interesante lo que tú estás planteando, porque ahí se ve, o sea, la brecha que se produjo a partir del 83 con la creación de los particulares subvencionados, se generó una brecha considerable también en educación. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos nosotros estábamos no había diferenciación, nosotros estudiábamos con hijos de distintas clases. Mi mamá era costurera y yo tenía compañeros que sus papás eran médicos. claro, Y estudiábamos en la misma escuela pública. exactamente. Y eso enriquecía considerablemente el tema educativo, porque, no sé, pues, yo podía compartir, ir a tomar once de la compañera, hacer tareas en conjunto, y nos iba creando una situación que se da. Bueno, lo vemos en la universidad, tú te sientas al lado, tú sales de la escuela con números y estás al lado de un alumno de colegio alemán. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Y resulta que te das cuenta que pueden trabajar en conjunto y que las diferencias no son tan grandes, ¿cierto? En la medida que tú te esfuerzas. Ahora, eso se produce después del 83. Correcto, correcto. ¿Ya? Ahora, esta es la realidad en que vivimos, esta es la situación en que estamos, y la invitación, como dices tú, es darnos cuenta y hacernos cargo de estas realidades distintas. Ahora, no con eso decir, no, yo no voy a hacer nada
porque como tengo esta realidad, sino que yo voy a hacer, yo siempre digo, miremos el vaso medio lleno, voy a hacer todo lo que pueda para los que tienen acceso, pero también voy a buscar herramientas para los que no tienen acceso. Correcto. Pero una de las cosas súper importantes que yo creo que ustedes, si pudiera dejar, para los que me conocen, porque varios que están ahí me conocen, yo soy una mujer bastante trabajólica. Tengo la ventaja de tener un esposo maravilloso, que también es profesor. Y por lo tanto a mí siempre se me hizo muy fácil ser profesional, porque mi esposo siempre estuvo, ¿entiendes? En la casa, supliendo, yo podía trabajar de 8 a 8, de 8 a 7, de 8 a 6, porque siempre he tenido quien esté apoyándome en esa área con los niños, pero hoy en día, cuando tengo que estar en casa, para mí como profesional también es un aprendizaje. Y yo me pienso en las profes, mamás, que tienen que preparar desayuno, pero que además tienen que conectarse con sus alumnos, que además tienen que hacer su guía, que además tienen que hacer, y en toda esa situación en la que estamos. Yo tomé una decisión personal, mi hijo estudia, tengo 3 hijos, uno en la universidad, Lucas en un colegio particular subvencionado, y Josué en un colegio municipal. Con los 3 niños yo he aprendido en este proceso a cocinar, a conversar, a descubrir talentos que ellos tienen, pero no a presionarlos con el tema académico. Solos, de una u otra forma, según sus características, han ido incursionando en este tema. Por ejemplo, tengo una super pro que es Betania, que ella no hay que decirle nada, ella se conecta a sus clases, colabora en la casa, además está haciendo obra social porque le está enseñando a un chiquitito a leer. Obvio es mujer. Las mujeres parece que tienen ese comportamiento. Lucas, por otro lado, él le dio con el tema música y ahora ya él está trabajando con el tema teclado y está haciendo por sí solo, está buscando cómo aprender a tocar el teclado. Y otro día me decía, mamá, ¿sabes que tengo hartas ganas de a lo mejor estudiar pedagogía en música? Él está en 4º medio. Ya. Y no quería hacer ningún tipo de guía. Ellos tienen una plataforma que se llama Webclass. Y no quería hacer guía, no había caso. Yo no iba a entrar en detalle de andar peleando, porque no es la idea tampoco, porque mantener el ambiente. La armonía. Y resulta que bastó que simplemente su profesor jefe mandara un link para conectarse a Zoom para que él despertara. Se conectó con su profe en Zoom y él comenzó a hacer ejercicios por sí solo y a trabajar sus guías de las otras asignaturas. Pero bastó que su profesor jefe le mandara una conferencia en Zoom y fue suficiente para él. Y yo no tengo que estar encima. Josué, por otro lado, él descubrió cocinar, conversa, ve algunas películas. El otro día estuvo buscando información acerca de Hitler, porque estaba viendo una película, etcétera. Y he descubierto situaciones donde ellos, mientras más tú los obligas, peor es la situación. Entonces ahora, con él, que es más pequeño, porque tiene 12 años, transamos. Entonces, tú tienes que trabajar 45 minutos en la mañana, 45 minutos en la tarde. También va a tener recreo de ocio, pero solo 45 minutos de la mañana, 45 minutos de tarde. Entonces, él se tiene que aprender a autorregular porque es él el que tiene que tomar un ritmo de aprendizaje. Entonces, yo lo que invito a los hermanos o a las personas que escuchan, primero es que desarrollar ese deseo de querer aprender. Correcto. Y no obligar a los hijos a querer aprender, porque no vamos a conseguir mucho tampoco con eso. Sí. Oye, Elizabeth, entonces recojo de tu análisis, de tu experiencia, además como mamá, bueno, sí, te conocemos toda tu dinámica, tu alta energía. Bueno, les quiero contar una infidencia. Estuvimos toda la tarde ahí conectados con Elizabeth preparando, digamos, el programa, que el tema para allá, y te mandé las preguntas anoche, que no, o sea, les quiero contar que esta mujer anoche, ¿no es cierto?, le tuvieron que poner el teléfono en modo avión para que parara un poco, le mandé las preguntas, qué sé yo, y me respondió a las 6:30 de la mañana. Con eso les digo todo. Yo a las 6:30 de la mañana de repente despierto con un mensaje y era la Eli que me está, oye, en los temas, oye, la pregunta aquí, la pregunta allá. Entonces,
absolutamente conectada con el mundo ahí, dinámica, y en la tarde le escribo yo antes de venirnos para el programa, entonces le pongo, Eli, relájate, no te preocupes, relájate, si te vamos a mandar una pregunta. Entonces toda su familia que escuchó ese audio se largó a reír porque la verdad es que esa palabra de relajarte en la Eli es nula, no existe absolutamente. Oye, mira, por aquí tengo saludos también y nos han escrito Elena Sepúlveda, Gisela Canales, eh, nos escribió también, disculpa, ahí me demoro un poquito porque me gusta saludar a la gente que nos escribe, que nos saluda. La Luz Eliana nos escribió, Eliana Sepúlveda dije, Jocelyn Soto, etcétera. Mira, la Luz Eliana me hace una pregunta aquí. Espérame, Lueliana, te voy a buscar acá en la pantalla. Dice la Lueliana, ¿cuál es el nombre del estudio de la India? Mira, yo acabo de buscar en internet, lo publiqué, ¿cierto? Dice Sugata Mitra, ¿cierto? Búscalo, acabo de tirar el link. Dice Sugata Mitra y su nuevo experimento en autoaprendizaje. No sé si exactamente el video al que hacía alusión la Eli, me da la impresión que sí, porque lo estoy viendo aquí en internet, en la pantalla. Sí, de hecho yo lo vi, no lo vi en el video, si yo tuve la gran ventaja de haber participado en una conferencia que él dio acá en Concepción. Imagínate. Entonces yo estuve en una claro. clase en vivo de él explicando el método, así que fue una experiencia maravillosa. Qué linda, qué lindo. Mira, Con entonces, una sencillez impresionante. Ok. Luz Eliana, entonces tú que estás preguntando por el video, ahí te acabo de enviar el link, lo copié, digamos, en el chat nuestro para que lo puedas revisar y lo puedas ver, para que lo puedas revisar más adelante con una experiencia. Yo vi también ese documental y realmente una experiencia maravillosa, cómo se puede educar y aprender desde la pobreza más dura, desde la carencia más absoluta, cuando tienes, yo diría, dos elementos. Uno, la voluntad de un adulto de querer, ¿no es cierto?, participar y ser protagónico de un proceso de aprendizaje, y también de un niño o niña que se vincula y que de alguna manera, ¿no es cierto?, es capaz de reconocerse en términos de que es posible aprender y que es posible, a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades, ¿no es cierto?, poder desarrollarse desde el punto de vista del conocimiento, y eso creo que es un elemento fundamental. Mira, quisiera preguntarle al pastor cuál es su mirada respecto a estas realidades que están viviendo otras familias, pastor. Hace poquito nosotros tuvimos que publicar, ¿no es cierto?, un artículo y un mensaje para que la gente se vaya comprometiendo un poco con los recursos, porque hay gente que lo está pasando mal. Me gustaría, pastor, que usted pudiera darle un mensaje en este minuto a aquellos hermanos, a aquella comunidad, a las personas que nos están viendo, para que podamos abrir un poco nuestra mente y entender que nuestra realidad, que a veces es súper cómoda, no es la realidad de todos. Los cristianos, en esta lógica en que hay niños que están pasándolo mal, en que hay papás que lo están pasando mal, en que los niños no tienen recursos tecnológicos para poder aprender, donde cuesta mucho que los niños se conecten. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia respecto a esta situación? ¿Cómo enfrentamos como sociedad? ¿Cómo enfrentamos como cristianos desde la solidaridad con aquellos que tienen menos y que hoy día lo están pasando mal? Por favor, pastor. César, parece que está muteado el pastor, ¿o no? Desde allá. Deme un segundito que lo estamos... No, usted debería desmutearse, pastor, por favor. Ya, el pastor... No, el pastor tiene un problemita. Sí, entonces... A ver. Bueno, vamos a pedir que se conecte el pastor nuevamente en la parte de audio. Vamos a seguir con la entrevista mientras el pastor, digamos, se conecta. Elizabeth, entonces, me gustaría retomar un poquito respecto a este aspecto. Cuando los niños lo están pasando mal, cuando los chiquillos, ya vimos estos datos de la encuesta que hace la Fundación Educación 2020, donde hay un porcentaje, no, casi la mitad de los niños encuestados manifiestan cierta complejidad, cierta tristeza, cierta emocionalidad negativa en este proceso.
¿qué nos recomiendas a nosotros como papás? ¿Qué hacemos con los chicos que lo están pasando mal, que tienen este estrés, este miedo o esta situación ya de no poder más? Porque, como digo, lo estamos pasando mal todos. Lo primero es comunicarse con la escuela a través del profesor jefe o el contacto que tenga con la escuela. Sí o sí, cualquier situación como esa hay que comunicarla, porque la escuela no es adivina. Correcto. Y una bolita de cristal para saber cómo lo está pasando cada niño, porque si ustedes si los apoderados no nos cuenta, no tenemos cómo averiguarlo. Por lo tanto, cuando el profesor lo llame, o si el profesor no lo llama por ese motivo, porque va en la ronda, porque tiene que llamar a los 35, a los 40 alumnos, y usted sí se está viendo algún factor de riesgo que está apareciendo, que usted está observando demasiada ansiedad en su hijo, comuníquese con la escuela. Las escuelas todas tienen turno de directivos en la escuela, y nosotros sí tenemos la capacidad para poder generar algunos tipos de apoyo. Ya es la primera cosa. Luego, bajar la intensidad, ¿en qué sentido? Los profesores sabemos que la educación no remota no es una solución. Todos los profesores lo sabemos. Y cuando volvamos, si Dios así lo permite, cuando volvamos, cuando estemos seguros de poder volver con todas las condiciones correspondientes, nosotros somos profesionales de esto. No somos ensayistas. Correcto. Nosotros somos profesionales, amamos lo que hacemos, por lo tanto, ningún profesor que se dice profesor va a partir con lo que ya pasó en esta época, este periodo, o va a partir como ya materia vista. No. Lo lógico que va a ocurrir va a ser que cuando lleguemos, los alumnos van a ser evaluados a través de un diagnóstico. El diagnóstico no tiene nota, pero es un diagnóstico institucional. Eso es lógico. No hay ningún establecimiento no debiera hacer eso. Y a partir de lo que arroje ese diagnóstico, es donde nosotros vamos a trabajar en el currículum, organizarlo. O sea, tú nos dices que sería como bueno bajarle un poquitito la pata al acelerador, ¿cómo se dice? Yo creo que sí, yo creo que la lógica, por ejemplo, nosotros como establecimiento estamos mandando una guía semanal por asignatura, una guía para la semana. Si tú me preguntas, eso no es una sobrecarga emocional ni estrés. Sin embargo, hay colegios que están mandando 5, 4, hasta 3 guías por asignatura a la semana, o lo que les da un promedio de casi 20 guías semanales. ¿Cierto? Es complicado. Es complicado. Entonces, la verdad es que debido a las situaciones que se están viviendo, yo creo que hay que trabajar a conciencia, comunicarse, presentar las dudas. Si yo estoy haciendo una guía y estoy presentando dudas en una guía, inmediatamente comuníquese con el profesor de la asignatura o mande un WhatsApp, mande un correo electrónico, no entiendo esto, para que nosotros podamos ver algún canal para apoyar. Eso es lo primero, la comunicación entre el establecimiento y los apoderados debe ser fluida. Perfecto. Esa es la primera situación que hay que hacer. Yo no me puedo quedar porque los papás no tienen por qué saber cómo enseñar. Los papás no tienen por qué ser psicólogos, los papás son papás. Si yo estoy viendo que estoy teniendo un problema de estrés educativo, me tengo que comunicar con la escuela, eso es lo primero. Y a través de la escuela nosotros tendríamos que generar algunas situaciones de baja intensidad, estamos colocando videos, apoyando en esa área. Ok, bueno, vamos a pedirle a nuestro pastor que nos pueda entonces retomar la idea, un mensaje por favor a la comunidad, a quienes nos están viendo, a quienes a lo mejor van a reproducir el video. Gracias a Dios tenemos un alto porcentaje de reproducciones de nuestra programación y de las actividades de la iglesia. Por favor, pastor, un mensaje que tiene que ver con esta cosa de sensibilizarnos y entender que hay realidades sociales más allá de las nuestras que vivimos actualmente. Bueno, esa es una pregunta más que educativa, pastoral, porque se refiere en realidad al compañerismo y al testimonio cristiano, y también a la expresión del amor de Dios hacia todas las personas. Es cierto que lo más probable, muchos de los que hoy día nos ven precisamente por
Facebook en hacer, porque capacidad económica para sostener estas tecnologías que a nosotros nos permiten hoy día mismo comunicarnos con cada uno de ellos. Hay otros que probablemente tengan una mejor calidad, tengan mayores recursos, etcétera, pero el llamado cristiano siempre es a preocuparse por aquellos que están en desventaja en estos términos, ¿ah? Entonces, si nosotros conocemos de niños o jóvenes que no tienen esta capacidad tecnológica instalada en su casa por los motivos que sea, yo no voy a entrar ahí a valorar el por qué sí o el por qué no, y nosotros tenemos ese conocimiento, tal vez debemos buscar maneras de abrir estas posibilidades a esas personas. Si son apoderados, si son profesores, con mayor razón, un profesor no puede sencillamente desentenderse de uno de sus alumnos sencillamente porque no tiene esa capacidad tecnológica, tendrá que buscar la manera. Los apoderados tendrán que también tomar iniciativas y nosotros como cristianos, en la medida de nuestras posibilidades, ser facilitadores de estos medios. Y como dije, no solamente tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vida misma, con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que demandan aún en medio de esta circunstancia y con mayor razón un testimonio radical de todos nosotros como cristianos. Así que mi llamado sería es que estemos atentos a qué forma Dios nos está llamando servir en medio de este tiempo tan dificultoso. La iglesia tiene que seguir marchando a partir de nuestras casas, que ahora se han constituido en congregaciones pequeñas, ¿verdad? En pequeñas iglesias. Nosotros también tenemos que cumplir todos los llamados que el Señor nos hace. Así que no solamente en la parte educativa, apoyando tal vez a niños o jóvenes de vecinos que no tengan esta capacidad instalada en su casa, o ayudando en los colegios como para sensibilizar esta situación y darla a conocer, sino que también en todos los otros ámbitos que está afectando esta pandemia. Es verdad. Yo creo que también, como dice el pastor, después que pase esto y volvamos al aula, va a ser interesante el tema de cómo nosotros apoyamos desde la comunidad educativa. Por ejemplo, van a ser necesarios apoyos de tipo de reforzamiento escolar. Van a ser necesarios en las comunidades. Yo pienso que una de las herramientas que nosotros como pastores vamos a utilizar en San Rosendo va a ser eso, el sábado hacer a lo mejor un grupo de reforzamiento escolar para los chicos. Porque efectivamente eso va a suceder. A nosotros con Hualpén, con la iglesia de Hualpén, como establecimiento escolar, el pastor Richard es parte del comité ambiental del establecimiento. Y también nosotros vamos a lo mejor solicitar algún tipo de apoyo a la vuelta, ya sea en el tema de algún taller medioambiental. Yo sé que hay unos hermanos que trabajan con el tema invernadero y que nosotros tenemos que trabajar eso de huertos verdes en nuestra escuela, o a través del Club de Decididos por Uno, que también podemos hacer una red. Yo creo que de vuelta de esta gran pandemia vamos a tener que hacer redes con las organizaciones sociales, desde la escuela, desde el municipio, porque vamos a necesitar... Yo creo que está muteado esto, ¿cierto? No. Déjame decir algo en este Sí. sentido. Nosotros tenemos la mejor disposición de colaborar. De hecho, al principio de todo este proceso tan difícil que nos ha tocado vivir, hemos estado en contacto con el municipio a través de distintas instancias y hemos ofrecido incluso el local de nuestro templo para ciertas actividades propias del municipio que hoy día ya no se pueden hacer, pero al principio digo. Y con el colegio también hemos tenido una muy buena relación a través de Elizabeth, la exdirectora, a través de varios años. Y si tenemos que abrir nuestros templos luego para este tipo de actividades que tal vez se generen desde la comunidad escolar, que es el colegio, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y siempre lo hemos estado, pero ahora con mayor razón. Y así como dice Elizabeth, yo creo que que nos ha permitido la pandemia tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar profundamente sobre la calidad de la sociedad que queremos construir.
Creo que esa pregunta la hemos hecho tal vez muy al voleo hace muchos años, y tenemos que pensarla y pensarla desde nuestra fe evangélica, porque tiene que ser mucho más activa en la comunidad, manifestarse en todos los ámbitos y no solo reservarse a una fe privada que hoy día nos tiene medio maltrecho a todos los cristianos. La iglesia tiene que tener presencia en todos los ámbitos para colaborar con el bien común de toda nuestra sociedad. Ok, bueno, ahí, como bien lo ha dicho el pastor, ¿no es cierto? Hay un rol social que vamos a tener que jugar. La verdad es que, bueno, siempre lo hemos tenido, el rol social. Eh, ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ok. Y la verdad es que, como bien dice el pastor, yo creo que llegó el momento de tal vez replantear las relaciones sociales también y de cómo vamos ahí generando redes, como bien dice Elizabeth, seguramente nuestros niños para poder enfrentar la vuelta va a tener que ser un proceso en que la comunidad, la familia, el barrio, la junta de vecinos, la sede social, la iglesia, el salón, el templo, etcétera, va a tener que ponerse a disposición de los niños y niñas, de los adolescentes, de nuestros jóvenes, para retomar el camino del aprendizaje. Y, y creo que va a ser un tremendo desafío, pero creo que también es un muy lindo desafío. Mira cómo son las cosas que después de, ojalá que pase pronto esta situación tan compleja, pero creo que también nos va a hacer pensar un poco en el rol más amplio que tenemos como sociedad. Es decir, tenemos que preocuparnos de los niños, no solamente de mis hijos, de mis sobrinos, ¿no es cierto? Sino que mira, hay muchas situaciones que le pasan al vecino, al niño al lado, que va a una escuela pública, que solo vive con la abuela, que su mamá tiene que trabajar todo el día, que muchas veces ese niño está en abandono. Yo creo que es un llamado, ¿no es cierto?, a que pongamos ojo y sensibilidad en las cosas que están pasando. Oye, mira, voy a seguir saludando a la gente a Leonel Ignacio Valenzuela. Oye, y yo saludé a Jocelyn Soto. Ella es una prima mía, en realidad, que ahora viene a caer, digamos, y ella está escribiendo de Copiapó. Gracias, Jocelyn, por comunicarte. Y ella también plantea su testimonio, dice que son cosas. Son cosas que pasan, dice, y me pasan a mí. En mi caso, por ejemplo, tengo 20 guías que hacer, más tareas de libro y etcétera. O sea, bastante en contraposición con lo que dice Elizabeth, que tal vez no es tan recomendable, ¿no es cierto?, en esta etapa, recargar tanto a los niños y finalmente los acentos, según lo que estamos conversando, no tienen que ver con lo evaluativo, con el conocimiento propiamente tal, sino que más con la habilidad y la actitud. Si es que te entendí bien, Elizabeth, parece, ¿no? Por ejemplo, algo para colocarlo en perspectiva. Ujú. Conocimiento sería cómo resolver un ejercicio de multiplicación. ¿Ya? El algoritmo de la multiplicación, ese ejercicio, eso es conocimiento, ellos tienen que saber multiplicar. Pero la habilidad es cómo utilizo eso que yo sé en la resolución de un problema. Un lápiz que me vale 200 pesos y yo tengo que comprar 12 lápices. ¿Cómo resuelvo eso? Es la habilidad. ¿Qué utilizo para poder hacerlo? Oye, Resolver un problema es una habilidad. La resolución de... correcto. Oye, bueno, mira, la verdad es que se nos ha pasado súper rápido la hora. Son ya las 9:20, llevamos más de una hora conversando. Creo que es un tremendo tema y la verdad es que yo creo que ya debiéramos ir en honor al tiempo terminando, pero me gustaría, Elizabeth, dado que ha sido muy interesante, pero también emotivo esta conversación, me voy a quedar con un lindo recuerdo, porque la verdad es que eh, ha sido entregar desde tu experiencia académica, ¿no es cierto?, tu conocimiento, tu mirada, también entender que los papás, las mamás, los apoderados también lo estamos pasando mal muchas veces, que no entendemos en realidad. Ahí están las encuestas publicadas para que las revisen. Hay muchos apoderados que no entienden las materias, los chiquillos, por lo tanto, hay un estrés ahí, ¿no es cierto?, que se está generando. Y la verdad que te agradezco tremendamente, Elizabeth, haber compartido tu mirada técnica, tu mirada profesional, tu dimensión, ¿no es cierto?, académica,
pero también tu dimensión humana, cristiana, porque la verdad es que son las cosas que finalmente necesitamos. ¿M? Yo creo que hoy día lo más importante es, como dicen vulgarmente los cabros, prestarnos la oreja un poco, escuchar realmente estas palabras que nos llevan a entender este proceso, de esta dinámica de lo académico, pero también dimensionando en el ámbito del contexto de pandemia, de estrés, de sustos, de miedo que están pasando los niños y niñas. Me gustaría, Elizabeth, por favor, que nos dieras un mensaje final. Me gustaría que pudieras compartir con nosotros, primero, ¿qué te parece cómo se están dando las cosas? Un mensaje a los papás, a las mamás, a las abuelas que cuidan niños, que yo veo en los colegios públicos se da bastante, ¿no es cierto?, estas familias monoparentales, o estas familias en que a veces está la mamita nomás como jefa de hogar y deja a los niños con la abuelita. Te lo digo porque fue nuestra realidad, mi realidad, digamos, de niño. Eh, y me gustaría que le dieras un mensaje a quienes nos escuchan o a quienes van a ver el video más adelante respecto de cómo enfrentar y cómo podemos seguir viviendo para adelante en esta situación. Elizabeth, por favor. Lo primero, yo creo que tenemos que mejorar entre todos y agradecer a Dios que los que estamos aquí mirando estamos bien todavía. Sentir profundo dolor por los que han partido, los que están sufriendo alguna pérdida en este periodo tan complejo. Pero al mismo tiempo considerar la importancia que tienen los niños en la vida de nosotros y dar la importancia real a lo que estamos viviendo. La educación es importante en la medida que no provoca un estrés excesivo en la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en función a lo que estamos viviendo con nuestros hijos. No pierda la comunicación con la escuela. La escuela está para apoyar el proceso de aprendizaje de los niños, está para recibir sus consultas. No nos vean como un enemigo, todo lo contrario, como alguien que está ahí para poder apoyarlo. No duden en comunicarse, no duden en expresar sus temores, porque todos tenemos temores, porque todos estamos aprendiendo, porque estamos en iguales condiciones, tanto los profesores como los apoderados, en esta situación de desasosiego emocional. Y que sin lugar a duda vamos a tomar todas las inquietudes que estén. Yo creo que, sin temor a equivocarme, en cualquier establecimiento donde hay un profesor, hay una persona que está preocupada de su alumno. El profesor es una persona que vive en función de lo que le pueda hacer a su alumno o mejorar lo que su alumno necesita. Por lo tanto, no tenga temor de comunicarse. Y por sobre todas las cosas, que en esa situación Dios siempre está esperándonos que nos comuniquemos con Él. Dice que nosotros tenemos que poner todas nuestras cargas, nuestras ansiedades en su presencia, ¿cierto? Y Él nos hará descansar. Nunca olvidarse de eso, que independientemente del minuto, la situación que estemos viviendo, Dios siempre está disponible para nosotros, para presentar cada una de estas cosas. Mayor aún la crianza de nuestros hijos. Nosotros como padres, lo primero que tenemos que preocuparnos es en la mayordomía de cómo llevar a nuestros hijos, que ellos conozcan al Señor, que sean buenas personas, que puedan disfrutar en este proceso. El aprendizaje es algo que se va a dar. Hay niños que van a aprender con nosotros o sin nosotros. Hay niños que les cuesta más. Y bueno, y si los papás se dan cuenta de eso, la escuela está preparada. En la escuela hay profesionales preparados. Nosotros sí estamos preparados, estamos dispuestos a comunicarnos con ustedes. Llamen, pregunten, canalizamos. Siempre va a haber un espacio para hacer eso. Ok. Bueno, Elizabeth, yo te quiero agradecer una vez más. Ha sido una conversación bastante emotiva, porque la verdad es que, como dije al principio, muchos de lo que estamos haciendo el programa o que están conectados son padres, son madres o tienen al cuidado niños, etcétera. Así es que era súper importante poder recibir desde tu experiencia, tu mirada, tu consejo, tu análisis también, porque a veces estamos en este estrés, porque pareciera ser que estamos como que lo único que nos diferencia de la educación normal o del proceso es que estamos en la casa conectados por internet, y no es así. O sea, hay 180 grados de diferencia, hay una tremenda dimensión diferenciadora de esa realidad, y qué bueno que tú hayas podido
yo siento calmarnos un poco porque veníamos como con este alto estrés respecto a esta situación y qué bueno que no hayas compartido tu mirada, que espero que haya sido de utilidad para todos los que nos están escuchando. Para mí fue absolutamente útil, así que agradecido una vez más, Elizabeth. Vamos a seguir comunicados con ustedes, vamos a seguir encontrándonos, vamos a seguir haciendo programas. De alguna manera creemos que Dios ha puesto este recurso, digamos, a disposición de la iglesia. Estamos siendo obedientes porque como está el recurso y está la capacidad de hacerlo y están las ganas, solo hay que hacerlo. Así que estamos siendo obedientes frente a eso, estamos trabajando, ¿no es cierto?, para que nos comuniquemos, aprendamos, nos acompañemos y por supuesto que crezcamos también, ¿no es cierto?, en el mensaje que Él nos está dejando. Voy a dejar con ustedes a nuestro pastor para que cierre el programa. Quiero agradecer a César, nuestro director de streaming. Gracias, César, por estar nuevamente con nosotros, con tu empresa que hace posible que salgamos al aire. Muchas gracias. Y por supuesto a cada una de las personas que se conectan. Veo a Ivette Muñoz, veo a quién más, a Ani Álvarez, que siempre se conecta, a Miriam Sánchez, y Jocelyn Soto que da su agradecimiento, ¿no es cierto?, por todo. Ani Álvarez, somos tías, dice, seguramente le toca cuidar a sobrinito. Bueno, nuestro director también ha hecho una pregunta. Lionel Ignacio Valenzuela dice, un saludo a todos, muy buen tema educativo, esta conversación, etcétera. Así es que agradecemos una vez más a cada uno de quienes se han conectado. Vamos a seguir en esto, como le digo, estamos siendo obedientes porque tenemos que cumplir un rol y creemos que como iglesia tenemos que hacerlo y en eso estamos. No tenemos recursos, no hay capacidad técnica instalada tanto, tampoco tenemos experiencia en lo profesional, pero creemos que hay un poder mayor que nos moviliza a hacerlo y en eso estamos cumpliendo con esa tarea. Así es que muchas gracias, Elizabeth, ha sido una bella conversación, muy interesante. Nos motiva tus palabras, tu experiencia, tu comunicación, nos motiva a seguir adelante y en eso estamos. Así que síganos, Pastor, por favor, lo invito a cerrar esta conversación necesaria de hoy día viernes 20, se me perdió hasta la fecha, 29 de mayo. ¿Ok? Muchas gracias, que estén muy bien. Pastor, por favor, adelante. Felicitarle a ustedes, chicos, porque realmente es maravilloso este espacio que tienen y las conversaciones que han tenido han sido muy gratificantes, desde el psicólogo, la doctora, el profesor de educación física la semana pasada. Realmente son, como el nombre lo dice, una conversación necesaria. Vamos a hacer, como estamos en vivo, le voy a dar mi puesto al pastor para que pueda despedir el programa. Vamos a hacer aquí una performance para que él pueda despedir el programa. Permiso. Gracias. Lo que ocurre con todo programa en vivo, siempre nos pasa algo. Hace unos días se nos cayó la internet, bueno, no solamente a nosotros, sino aquí en la zona, justo cuando estábamos en la parte final de uno de nuestros cultos. Hoy día algo pasó con mi computadora, no pude activar el micrófono, vamos a tener que revisar eso. Pero lo importante es que hemos llegado al fin de una conversación necesaria, el programa del día viernes, que estamos ya celebrando nuestra cuarta entrega y ha sido muy, muy interesante todo el tema. Antes de concluir, yo quisiera invitarlos de una manera muy especial para que nos unamos este día domingo en la celebración del Pentecostés a nivel regional, o sea, todo Sudamérica. Más de 300.000 nazarenos vamos a tener la ocasión de participar de este culto. Conéctese a las 10, no puede perderse ni un minuto. Van a encontrar por ahí más de alguna sorpresa. Así es que les esperamos a todos y el domingo entonces nos vamos a reunir para adorar al Señor. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias a César, muchas gracias a Marcelo, a Esteban, que nos han ayudado tras las cámaras.
Así que vamos a orar ahora para concluir. Señor, gracias porque estamos llegando al final de esta conversación necesaria y esperamos que el tema haya sido, Señor, utilizado por cada uno de quienes nos vieron para resolver muchas de las dudas, muchas de las ideas que tenían respecto a la educación, mucho de lo que está pasando con los niños y jóvenes que en los distintos niveles de educación hoy día están lejos de sus aulas aprendiendo a utilizar otros mecanismos para desarrollar todos sus procesos educativos. Muchas gracias por Elizabeth, por Marcelo, por nuestro equipo técnico, especialmente César y Esteban que nos han apoyado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahí estoy. Chao. Chao. Ahora estamos fuera, no estamos en Facebook. Ay, se acabó el